Hola amigos de Joe Days. Continuamos con Jakarta Persistence. ¿Ya? Vamos a explicar qué es Jakarta Persistence. Vamos a cubrir los principales conceptos de forma práctica. Ya vamos a explicar cómo hacer las operaciones en una base de datos relacional, cómo podemos mapear la tabla a una entidad, cómo podemos usar el JPQL para hacer queries, cómo podemos usar el Entity Manager, cómo podemos controlar el acceso concurrente a la entidad, cómo podemos hacer los planes de Phage usando los Entity Graph. Vamos a entonces usar el Jakarta Persistent para integrar nuestra aplicación con la base de datos relacional y aprender a hacer operaciones usando esta. ¿Ok? Entonces, nuestros objetivos es explicarles eso, ¿no? Cuál es la mejor manera para mapear las tablas a las entidades, crear una entidad, una relación entre entidades, cómo usar JPQL para consultar la data. ¿Ya? Entonces, usted sabe que hace mucho tiempo teníamos base de datos relacionales. Han empezado a aparecer las NoSQL, la adopción también de ellas en el mercado, pero ahí está la base de datos relacionales hasta el día de hoy. Ya tenemos que saber cómo, cómo trabajan esta base de datos relacionales. Ellas tienen tablas, ellas tienen relaciones entre tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos tablas, las tablas tienen columnas, hay primary keys, hay foreign keys, hay índices, ¿no? Pero este mundo relacional no está en sintonía con la programación orientada a objetos, como en el caso de nuestras aplicaciones Java. Son dos mundos totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, hoy por hoy hay frameworks llamados Object Relational Mapping, ORMs, que funcionan como un adaptador entre estos dos mundos, ¿ya? Entre estos dos paradigmas, ¿ya? Mapeando las tablas y sus relaciones a los objetos llamados entidades, ¿ya? Muchos lenguajes tienen frameworks ORM para solucionarlos. En Java tenemos Jakarta Persistent como la especificación, pero como framework tenemos Hibernate, Eclipse Link. Igual lo tienen los de Netcore con su framework Entity Framework, ¿no? Pero no recuerden, Jakarta Persistent es la especificación. Se necesita un framework o Rebe que lo implemente. Y ahí nace Hibernate, Eclipse Link. ¿Ok? Ellos ya definen la implementación. ¿Ok? Entonces, hay tres partes que hay que entender. ¿Qué es una entidad? ¿Qué es un Entity Manager? Y el driver JDBC. Entonces nosotros vamos a ver que en nuestro ejemplo tenemos entidades, ¿ya? Y como pueden ver, empezamos marcándolos como @entity, @id, que el ID se genere bajo una estrategia, un campo versión para poder manejar las actualizaciones sobre el registro. Tenemos columnas, ya todos por ahora mantienen estos imports, porque recuerden que ya hemos migrado a Jakarta. Igual con libro tenemos, por ejemplo, entidad libro, ID generado, ya también le podemos poner la estrategia de generación identity, ok, título, descripción, ok. Pero acá sí tenemos una relación many to many, hay many to one to many, one to one, con autores. Pero nos interesa que el plan de Phage sea lazy, perezoso. O sea que cuando yo traiga la data del libro, no necesariamente me va a venir la data de autor hasta que yo lo demande, ¿ok? Y recuerden que pueden cambiar los nombres de las columnas al nombre que ustedes quieran, ¿no? No se le ocurre a alguien crear así, ¿ya? No es muy bueno, pero bueno, a alguien se le puede ocurrir cambiar el nombre de la columna, o quiere que la tabla se llame de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Esos son, por ahora lo voy a dejar simple, pero esa es la forma en la cual se puede trabajar, ¿ya? No se olviden, hay many to one to many, one to one. En este caso, muchos libros
pueden tener muchos autores, ¿ya? Many to many. Ok, el Entity Manager, ahora, del cual vamos a hablar, es el elemento clave para aplicar las operaciones de lectura y escritura a una base de datos y manejar las entidades. Este tiene un contexto de persistencia donde las entidades van a participar. Este contexto de persistencia se puede configurar por su unidad de persistencia. Para eso se define en una carpeta metainf, así lo dice el estándar, un archivo persistent XML. Ahí se le coloca una unidad de persistencia y se decide si se va a trabajar por default, que es el JTA, o si se va a trabajar con resource local, ¿ya? No recomiendo mucho resource local porque ahí tendrías tú que exponer tu driver, tu username y tu password. Con este, en cambio, nombre JNDI de tu data source está en el servidor de aplicaciones y ya solamente declaras qué entidades vas a tener. Si quieres que la estrategia de generación de la base de datos sea borrar todo y volverla a crear cada vez que corras el programa. Si quieres ver las sentencias SQL y si quieres habilitar lazy initialization, sí o no. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es lo que define. Esto se encuentra finalmente en tu data source de tu servidor de aplicaciones. ¿Ok? En un anterior video creo ya lo hemos mostrado. Y la unidad de persistencia se llama Jakarta Unit. Este valor es importante. Es el que vamos a usar para poder crear Entity Manager. ¿Ok? En caso que quisieras configurarlo vía resource local, que lo recomiendo solo en desarrollo, no lo vayas a mandar nunca a producción así. Vamos a hacer una demo rapidita, hermano, para que quede también documentado de esta manera. Entonces, cuando lo quieres hacer así, contra resource local, aquí cambia, ¿ya? Aquí cambia. Entonces aquí le dices, quiero que sea resource local, pero ya no tienes que usar JNDI, ¿no? Ya no usarías JNDI. Propiedades, cambiaría a simplemente la propiedad del driver, por ejemplo, persistent driver, ya ahí podría, por ejemplo, podrías poner el de Postgres. Cambia también esto se puede mantener, esto también se puede mantener, pero por ejemplo tengo que agregar la propiedad del user, ¿no? Tengo que agregar la propiedad del password, ¿ya? Y eso sería desarrollo, ¿no? Prueba tal vez, tipo de transacción resource local, ¿ya? El único problema aquí que vemos es que que se expone los datos, ¿no? Es muy peligroso eso. Por eso que no se trabaja así, sino generalmente se trabaja con un data source vía JTA, ya que es el default, por suerte. Así que lo borro porque no lo vamos a necesitar. ¿Ok? Finalmente, bueno, tendrías que tener el driver de Postgres también, ¿no? Nosotros ahorita estamos usando H2 porque el data source ya viene con el Wi-Fi y es una base de datos también H2. ¿Ok? Entonces ya hemos visto las entidades, ya hemos visto el Entity Manager. Ya hemos visto la unidad de persistencia. Ya. Ahora lo que nos queda es ir a las clases de negocio, ¿no? Por ejemplo, aquí ven Entity Manager Factory. Pero en el post construct, en el método init, creamos con el persistent y con la unidad de persistencia el Entity Manager Factory. ¿Ok? Y con él ya obtenemos un Entity Manager, que es el que nos va a servir para, por ejemplo, comenzar una transacción, hacer commit, etcétera, y poder crear un query JPQL, ¿no? Miren, no es un select de la tabla, es un select de la clase o de la entidad, ¿ya? Y ahí, bueno, se fuerza el incremento, result list, ¿no? Pessimist force increment, bueno, eso nos ayuda a hacer una consulta de todos los autores, ¿ok? Podemos buscar por nombre también, ¿ven? Eso, como les digo, es un select de entidades, no es de tablas, y podemos grabar también, ¿ya? En caso de que tenga ID, nos damos cuenta que es un ACDAY, aplicamos el ACDAY, ¿ok? Y hacemos el commit respectivo en el caso del cada vez que grabemos o borremos. Lo mismo vamos a hacer con libros, ¿no? Con libros también podemos buscar todos. Podemos buscar por nombre,
grabar. Entonces, como se dan cuenta, el JPQL es esto de aquí, acá está el parámetro, acá lo estás estableciendo, ¿ok? Y de ahí vienen los recursos donde inyectamos el business. Ya estamos declarando cuál es el path, qué tipo, qué cosa vamos a volver o no, si vamos a consultar por nombre, validamos por ahí que no sea nulo o vacío para poder buscar con nombre, si no buscamos todos. Y al grabar también devolver, no solo grabarlo, sino devolver un URI que contenga el nuevo ID del autor, en el caso de autor recurso. En el caso del boot recurso, podemos tener métodos que buscan por query paran, ya, o sea, vienen en el query paran el autor y buscamos según autor, si no devolvemos todos. Y al grabar también, ¿no? Devolvemos el ID del nuevo libro que se ha creado. Eso ya nos va a permitir a nosotros poder hacer las consultas necesarias, ¿no? Para poder trabajar con nuestras entidades. Entonces vamos a levantar la consola, vamos a limpiar acá, vamos a empaquetar, ok, vamos a esperar que termine. Ok, ahora vamos a deployarlo para que podamos empezar a probar con comandos curl, ok. Entonces ya está desplegado, como pueden ver. Entonces vamos a empezar con un primer curl donde podamos nosotros ver si efectivamente hay autores. No hay ninguno, ok, porque estamos empezando de cero. Entonces vamos a ver también si hay libros, ¿no? Obviamente no los hay, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un autor, ¿ya? Un cur -x post, pero le vamos a llamar a este autor con el content type application JSON, nombre Joe, ¿ya? Cortito. Ya está. Ya lo agregó. Si lo vamos a ver los autores, ahí está. Ya lo pudo agregar. Ahora vamos a agregar un libro. Y para eso nos vamos al siguiente URL. Como pueden ver ustedes, le estamos poniendo un título, una descripción, pero en el autor ya estamos indicando el ID 1, que es el autor Joe, para que lo ingrese. Y ya lo acaban de ingresar. ¿Ok? Miren lo interesante de esta parte, es que si tú vuelves a consultar autores, ahí está, pero si consultas libros, ya ahí está. Miren, ahí está, autores, el libro, ok. Y también podemos hacer la consulta por nombre, pero eso nos lleva a ver JPQL. JPQL no es hacer queries, a base de datos, para nada, ¿ya? Si ustedes ven acá, hay un método buscar por nombre. Él dice select autor. Este realmente es la entidad, la clase. JPQL se diferencia del SQL porque hace como que queries sobre objetos, donde el nombre es igual a este. Y le paso el parámetro. Ya, ese me va a servir para hacer búsquedas como esta, ¿no? Cur. Pero yo quiero buscar por nombre. Ya está. Ok. De la misma manera debe haber en libro, ¿no? Búscame el autor, los libros del autor Joe, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ok, entonces aquí cambia la cosa, ya no es autor, sino es los libros del autor Joe. Vamos un ratito, déjenme ver, por no querer escribirlo, que flojo. Ya, vamos a ver si tengo suerte. No tengo suerte. Ya, vamos a tener que escribirlo porque no me ha querido traer el libro. Ok, vamos a buscarlo.
de la siguiente manera. Entonces hago un cur, ya ya, libros. Pero aquí creo que el query paran es distinto. Aquí es el book resource, me dice más bien que acá tengo que buscar por autor name, ¿ve? Acá es autor name igual yo, no lo encontró. A ver, creo que acá me estoy rayando. Books, autor nombre, Joe. No lo encontró, ¿no? Interesante. A ver, vamos a buscar primero los libros. ¿Qué libros hay? Es que estoy usando otro URL, discúlpenme. Ahora entiendo por qué no me está arrojando. Ok, ahora sí. Ok, entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que podemos mapear entidades a tablas de la base de datos, que podemos trabajar con el Entity Manager, que podemos usar JPQL, que no tiene nada que ver con SQL, pero que es como hacer consultas sobre objetos, y eso lo pueden ver ustedes en las clases Book Business y Autor Business. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo controlar el acceso concurrente a nuestras entidades.